de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. He leído el versículo 47 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es el versículo que mejor explica en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Soy el pastor Pedro Montoya. En un estudio más acerca de la vida de fe en Cristo Jesús. ¿En qué consiste realmente la vida de fe en Cristo Jesús? Estoy tomando tiempo suficiente para hablar acerca de este tema, movido principalmente porque en la mayoría de los casos, y repito, en la mayoría de los casos, las personas no tienen una seguridad de lo que es la vida de fe en Cristo Jesús. La mayoría de los casos, lo que tienen son referencias acerca de vivir una vida en el Evangelio, pero no necesariamente entienden lo que es la vida de fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto, si no entienden lo que es la vida de fe en Cristo Jesús, no pueden, bajo ninguna circunstancia, no pueden explicar en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Por lo general, la gente define su relación con Cristo Jesús a través de la afiliación de una iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que cuando a una persona se le exhorta a buscar de Dios, en lo primero que piensa es en ser parte de una iglesia? ¿Qué iglesia es la que debo de visitar? ¿En qué iglesia me debo de congregar? Porque por lo general, las personas definen la vida cristiana, la vida espiritual, en función de ser parte de una congregación. Todo esto nos está mostrando a nosotros, y ese es el punto que quiero traer, que no todos tienen realmente una definición de lo que es la vida de fe en Cristo Jesús. Al no tener una definición, número uno, no pueden vivir la vida de fe, porque nadie puede vivir lo que no sabe, nadie puede vivir lo que no conoce, nadie puede vivir lo que no entiende. Y esta es la preocupación mayor que los ministros debemos de tener con respecto acerca de la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Cómo es posible que estemos viviendo algo que nosotros no conozcamos, algo que nosotros no entendamos? Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús le dijo a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y vea qué impactante es esa palabra. ¿Cómo es posible que alguien esté dentro de algo, pero no entienda dentro de lo cual está? ¿Por qué? Porque no lo puede explicar. Si no lo puede explicar, no lo puede vivir. Esta es la preocupación mayor, esta es la preocupación más grande. Por eso es bien importante que nosotros entendamos en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Porque nadie puede vivir plenamente lo que no sabe. Nadie puede vivir plenamente lo que no entiende. La otra preocupación que surge es que se prolifera una doctrina errada con respecto al Evangelio del Reino de los Cielos. Los otros días escuchaba a alguien en un programa de radio diciendo públicamente lo que no está contenido en las Sagradas Escrituras en torno a Jesús. Explicaba que ninguno de los ángeles quiso venir a la tierra para salvar al hombre, así como lo escucha. Y entonces Jesús dijo: yo voy. Y así fue como es presentado Jesús como el Salvador de los hombres. Lo escuché en un programa de radio.
un programa cristiano. ¿Cómo es posible que se haya establecido semejante mensaje en un programa de radio cristiano? Porque todos sabemos perfectamente que Cristo Jesús fue establecido como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, aún desde antes de la creación del mundo. La razón del por qué se prolifera una doctrina errónea es precisamente porque como no lo conocemos, como no sabemos en qué consiste la vida de fe, se dicen muchas cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y el error se multiplica porque entonces las personas comienzan a vivir en aquello que están escuchando. Por eso es bien importante, y estoy tomando el tiempo necesario y suficiente para estudiar ampliamente en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Leo de nuevo el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En el mismo capítulo 6 hay otra palabra que Jesús estableció en el versículo 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida plena, es una vida total, es una vida íntegra, donde no surge la posibilidad de que el hombre o que la mujer pueda recurrir a otro recurso, a otro beneficio adicional. ¿Por qué? Porque todo lo tiene en Cristo Jesús. En el capítulo 7, en el versículo 38, Jesús añadió algo más y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La vida de fe es una vida total, es una vida íntegra, es una vida completa, que si fuésemos a compararla con el capítulo 1 del libro de Génesis, con la creación del universo, al cabo de cada uno de los 6 días de la creación, Dios exclamó y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y en el 6º día, y vio Dios que era bueno en gran manera. La vida de fe en Cristo Jesús no deja nada, absolutamente nada fuera. Todo está contenido en Él. Hay una vida plena para aquel que sabe encontrar y vivir la vida de fe en Cristo Jesús. ¿Cómo comienza este tema? Este tema comienza, me refiero a la vida de fe, comienza precisamente con el entendimiento de que el hombre, por la desobediencia, está muerto espiritualmente. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo comienza con esto, en entender que el hombre, en entender que la mujer, estábamos todos representados en Adán, que por la desobediencia, el hombre, por la desobediencia, la mujer, murió espiritualmente. Y por ello es destituido completamente de la presencia de Dios. Romanos capítulo 6, en el versículo 23, lo dice claramente, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El hombre está muerto en delitos, muerto en pecados, separado de Dios, completamente alejado de la presencia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio.
En Adán y en Eva todos estábamos representados. Por eso dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la muerte espiritual. Pero no siempre va a ser así, porque llegará un tiempo en que el hombre, en que la mujer, si no procede a creer en el recurso que Dios ha establecido, será destruido completamente en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El hombre está separado de Dios, el hombre está muerto en delitos y pecados. La única forma para que el hombre y para que la mujer puedan encontrar el recurso en Cristo Jesús es creer. El que cree en mí tiene vida eterna. Todo comienza con creer. ¿Por qué comienza con creer? Porque la fe es precisamente creer a Dios. Esto fue la gran enseñanza que nos establece Abraham. Génesis capítulo 12. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todo comienza con creer. Pero no es un creer racional. No se trata de un creer filosófico, se trata de un creer vivencial, un creer que establece por los hechos aquello en lo que ha asentido. No se trata de un conocimiento tan solo, es la experiencia vivencial de vivir según uno ha creído. Estamos entonces listos para poder entender en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. La vida de fe en Jesús es la vida que nace de la fe de que Dios nos ha entregado recurso en la persona de Jesús para que Él, oiga bien, para que Él ocupe mi lugar y cargue con el castigo de muerte que me corresponde a mí por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. En el huerto del Edén todos estábamos representados. Y todos sabemos perfectamente lo que Dios había establecido. El día que de él comiereis, de seguro moriréis. El hombre está muerto, separado de Dios. Por lo tanto, la vida de fe es ver a Jesús como el recurso de Dios para que Él ocupe mi lugar, para que Él cargue con la muerte que me corresponde a mí por causa de la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte, para que por la resurrección de Jesús, entonces yo pueda tener vida y vida en abundancia. La vida de fe es la vida que nace de creer que Jesús es mi recurso. Oiga bien lo que estamos estableciendo. No es solamente aceptar a Jesús, que es la forma tradicional como se ha presentado el mensaje del Evangelio, acepta a Jesús. No se trata solamente de aceptar a Jesús. Se trata de entender que Él ocupó mi lugar. Cuando Dios le demandó a Abraham que sacrificara a su hijo, se estableció precisamente esta enseñanza. Isaac le pregunta a su padre y le dice: Padre mío, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero nos hace falta algo. Nos hace falta el cordero. Nos hace falta el sacrificio. Abraham le responde a su hijo: el Señor se proveerá de cordero. Por eso cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene
y le dice: ya veo que temas a Jehová. Inmediatamente se revela ante Abraham el sustituto de Isaac, es decir, el sustituto del sacrificio. Todos nosotros teníamos que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la enseñanza que nos establece el sacrificio de su hijo Isaac. Todos nosotros teníamos que morir, pero hubo un sustituto. En el caso de Isaac, un cordero que estaba trabado de sus cuernos. En el caso nuestro, el sustituto es Jesús. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que Jesús es el recurso de Dios para que Él ocupe mi lugar. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los romanos, él dice en el capítulo 5, ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida de fe en Cristo Jesús consiste en entender que Jesús es nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Por eso el profeta Isaías, hablando acerca del Mesías, dice en el capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es la vida de fe en Cristo Jesús. Es entender que Jesús es el recurso de Dios que ocupó mi lugar. Todos merecíamos haber muerto, porque quien pecó fuimos nosotros, no Él. Quien pecó fuimos nosotros, no Él, pero Él ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que cuando por su resurrección nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida de fe en Cristo Jesús consiste en entender, y esta es la gracia, consiste en entender que Él ocupó nuestro lugar. Consiste en entender que yo merecía morir, pero Dios, en su gracia y en su misericordia, proveyó un sustituto que me sustituyera. Esto es gracia. La vida de fe es vivir en el entendimiento de que nada realmente yo hice para merecer esta forma tan sorprendente de Jesús para ocupar mi lugar. Como bien lo dice el apóstol Pablo, ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que la vida de fe en Cristo Jesús significa que nada nosotros hemos hecho para merecer el gran amor que Dios derramó por medio de su Santo Espíritu
cuando creímos que Jesús es el recurso de Dios. Esto es gracia. Por eso en otra de nuestras enseñanzas establecimos: nada tiene el hombre de suyo propio que no le haya sido dado de parte de Dios. Muchas veces hemos caminado en la arrogancia de creer de que mi fe me ha dado y me ha entregado lo que tengo. Yo no puedo generar fe, el hombre no puede generar fe. La mujer no puede generar fe. Hay muchos que dicen que sí. El hombre y la mujer no pueden generar fe. La fe viene de parte de Dios. La fe le pertenece a Dios y Él es quien nos dio. Nosotros no pudimos ni siquiera creer en Dios a ese nivel, a ese grado. Dios nos dio la capacidad para creer en Él. Ninguno de nosotros pudimos escuchar a Dios. Dios nos dio la capacidad para escuchar su palabra. Esto es gracia. Ninguno de nosotros decidió caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dio la capacidad para caminar en la voluntad de Dios. Esto es gracia. Nada tiene realmente el hombre de suyo propio que no le haya sido entregado de parte de Dios. Por eso la vida de fe no permite, no tolera arrogancia. La vida de fe en Cristo Jesús no tolera soberbia. La vida de fe en Cristo Jesús no tolera, no permite que nos arroguemos honra o gloria porque nada hemos hecho. Absolutamente nada hemos hecho. ¿Se da cuenta que la única forma para poder vivir la vida de fe es entender lo que Jesús significa para nosotros? Pero esto no todos lo pueden explicar. Para muchos inclusive esto que estoy estableciendo en esta enseñanza va a ser novedoso, porque no lo pueden explicar, porque por lo general la mayoría, la gran mayoría de personas, lo único que tienen son referencias de lo que es una vida cristiana, pero están muy lejos de lo que verdaderamente la palabra establece como la definición de lo que es la vida de fe en Cristo Jesús. La vida de fe es una vida espiritual. El hombre nace nuevamente, nace a novedad de vida, nace a la voluntad de Dios, nace a la imagen y semejanza de Jesús, nace conforme propósitos eternos en los lugares donde Dios nos ha hecho habitar. Es importante que nosotros entendamos y vivamos la vida de fe en Cristo Jesús, para que podamos establecer no solamente novedad de vida que alumbre en medio de las tinieblas del mundo, sino sobre todo para que podamos dar testimonio a los principados y a las potestades, como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 10, de que Él, Jesús, el recurso de Dios, nos dio vida, entregó su vida por nosotros, pero resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Te bendigo. La paz del Señor contigo.